¿Qué dice ahí? Fíjense, la presión puede medirse en dos formas, de dos maneras. En forma barométrica, que es lo que llaman la atmosférica, y en forma manométrica. Manométrica. Que es lo que llaman la relativa. Ok. La presión barométrica es la presión de la atmósfera, se mide con un barómetro. Se mide la presión barométrica o atmosférica. Hay barómetros de mercurio. Generalmente el barómetro de mercurio es el barómetro de aire para medir la presión de la atmósfera. Sea en donde sea que esté parado, Mérida, La Paz, Bolivia, que son alturas donde la presión atmosférica no es la misma que a nivel del mar. Nosotros aquí prácticamente tenemos una presión atmosférica a nivel del mar. Estamos como unos 20 o 30 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, la presión no cambia respecto al nivel del mar. Una atmósfera. Eso es lo que me va a medir un barómetro 760 milímetros de mercurio. Un barómetro colocado. ¿Okay? Cuando yo voy a medir un sistema diferente a la atmósfera, puede ser un tanque de aire presurizado, una tubería de uno de estos aires acondicionados funcionando. Ustedes han visto a los técnicos, si han logrado ver a alguien reparar un aire acondicionado, siempre utiliza un manómetro, tipo un medidor que parece un reloj. Pareciera como si fuera a medir la tensión. La tensión es una presión, lo que mide, ¿no? Obviamente se lo colocan en la tubería y ahí mide la presión de la tierra. Un manómetro. Si yo quiero medir un sistema diferente a la atmósfera, utilizo un manómetro. Un manómetro tipo 1, dependiendo del tipo de manómetro. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema y que ese sistema es este. Supongamos una atmósfera dada. Una atmósfera dada. Y la fuerza, ¿quién la ejerce? La fuerza la ejerce en la atmósfera una sustancia material, un sistema. ¿La ejerce quién? Cualquier sustancia material. Sustancia material. Gas, sólido, líquido, cualquier sustancia. Gas, sólido, líquido. Ok, entonces yo tengo esta gas. Este gas ejerce una presión sobre un área. Un sistema. Recuerden que los sistemas cerrados generalmente son una línea continua. ¿Qué pasa si no hubiera gas? No hay nada de gas, pero estamos en medio de la atmósfera. ¿Qué pasa si no hay nada? Si no hay gas, ¿hay algo que ejerza presión dentro de ese sistema? O puede haber el aire. Pero no hay presión igual fuerza sobre área. Puede haber el aire, pero si no hay algo que ejerza fuerza, no hay presión. Entonces, si no hay gas, se dice que es vacío absoluto. Vacío Entonces, vacío absoluto indica que hay inexistencia de materia. Vacío absoluto
se entiende como inexistencia de materia. Se entiende como inexistencia de materia. De materia. Ok, entonces supongamos que la presión dentro del sistema hay un vacío absoluto. ¿Cómo nosotros podemos cuantificar esa presión? Bueno, presión cero absoluto. Entonces, pero ese valor de presión cero es la presión más baja que puede haber absolutamente, cero. Así como la temperatura es un cero absoluto, 0 Kelvin, pues la temperatura más baja del universo es 0 Kelvin. Así hay un cero de presión que indica que no hay materia, que hay un vacío absoluto. Vamos a hacer una línea que me indique el cero absoluto. ¿Absoluto de qué? De presión o vacío absoluto. Vacío absoluto. Muy bien. Si mi sistema está en una atmósfera, está dentro de una atmósfera, nosotros tenemos una presión atmosférica. ¿Verdad? La presión atmosférica es esta que está aquí. La cuantificamos por encima. Por supuesto, ya en una atmósfera no hay vacío absoluto porque hay una atmósfera ejerciendo presión. Esa atmósfera es la presión atmosférica. Presión atmosférica es una atmósfera. 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esa sería la presión de la atmósfera. Mi sistema está ahora introducido en esa presión de la atmósfera. ¿Sí o no? Mi sistema va a estar introducido allí. Obviamente, si mi sistema estuviera introducido no en la atmósfera, sino en un vacío absoluto, la presión total del sistema o absoluta sería cero. No hay materia, ni hay atmósfera. Pero como mi sistema va a estar en una atmósfera, por lo menos mi sistema va a estar soportando la presión. ¿La presión qué? ¿La presión qué? Atmosférica. Ahorita nosotros estamos soportando la presión atmosférica. Esas tuberías del equipo están soportando una presión atmosférica porque están en el suelo, en la atmósfera. La presión atmosférica es la presión absoluta con respecto al cero absoluto. Estamos aquí. Ahora bien, mi sistema puede estar soportando una presión interna. Cuando yo mido la presión de ese sistema, se va a medir con respecto a la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, esta presión atmosférica va a ser la presión relativa cero, que es el cero relativo. Cero relativo. En relación a esa presión es que yo voy a medir la presión manométrica que me indica ya. Ya medí la presión barométrica. Me dio 760 milímetros con el barómetro. Ahora voy a medir la presión manométrica de mi sistema. Cuando yo mida, la voy a medir con respecto a la presión atmosférica. Entonces, vamos a suponer que yo estoy midiendo una presión X de un X sistema. Y me da una presión relativa. Presión relativa del sistema X. Se mide con respecto a la presión atmosférica. ¿Esa presión relativa con qué instrumento la estoy midiendo? Cero relativo. Presión relativa igual cero. Presión relativa igual cero. Presión atmosférica, una atmósfera. La pregunta es, ¿con qué instrumento mido esta presión? Con esta presión es manómetro. Y el barómetro lo utilizo para medir qué presión es. Atmosférica. Atmosférica. El barómetro me da esta presión. Pero mi sistema está en la atmósfera, metido ahí. No se mezcla, no mezclado, pero está ahí dentro.
Si le introduzco el manómetro, mido esta presión. Ahora bien, significa que el manómetro tiene presión positiva, está presurizado. Tiene una presión positiva. Es decir, que no hay vacío absoluto ahí, ¿verdad? Tiene una presión positiva, tiene bastante masa y está presurizado. Mi presión absoluta de ese manómetro sería esta que está acá. Esta sería la presión absoluta de ese sistema. Esta sería lo que llaman la presión absoluta porque yo la mido con respecto al cero absoluto. ¿Ok? A esta presión positiva. Ahora vamos a suponer que yo tengo un sistema y el sistema me está midiendo vacío. Me está dando vacío. Yo pongo un manómetro y me da una presión negativa. Una tubería, por ejemplo, en cualquier sistema de aire acondicionado me puede dar una presión negativa. Me da este valor. La presión relativa, bien, me da un valor negativo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? Esta presión se conoce como presión de vacío. Presión de vacío. O sea que un manómetro también me puede dar una presión negativa. La presión de vacío, ¿ok? Dentro aquí, dentro del sistema. Puedo tener tanto una presión positiva como una presión de vacío negativa. O sea que el sistema está succionado, tiene menos masa de lo que podría soportar normalmente. Entonces hay menos moléculas ejerciendo presión internamente. La presión absoluta sería este valor. La presión absoluta dentro del sistema vacío sería esto, que es la resta de la presión atmosférica o la suma de la atmosférica más la de vacío, que es negativa. Entonces una resta me daría la presión absoluta. Recuerden que este cero, este es el cero verdadero, ¿no? Cero verdadero. Con respecto a este se miden todas las presiones. Yo tengo que, para hallar la presión absoluta, entonces tengo que determinar la presión atmosférica y luego medir la presión de lo que estoy midiendo, la presión manométrica, y sumo o resto, dependiendo si es positiva o negativa. En conclusión, la presión absoluta va a ser igual a la presión relativa más la presión atmosférica. La presión relativa más la presión atmosférica. Entonces, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es esta fórmula. Esta es la presión real, la presión absoluta es la presión de trabajo siempre. Yo tengo que tener los valores de presión absoluta, para lo cual debo de medir siempre la presión atmosférica y sumarle la presión relativa. La presión relativa es la presión que mide el sistema, que es manométrica o relativa. ¿Por qué se le llama relativa? Porque es en relación a la presión atmosférica, es decir, a partir de la atmosférica. Entonces yo tengo que sumar la atmosférica para hallar la presión real. Entonces, número uno, las presiones relativas pueden ser positivas o negativas. O negativas. Que es lo que llaman la presión de vacío. Presión de vacío. Una presión negativa es lo que llaman una presión de vacío. Y las presiones absolutas, son siempre positivas. Son siempre positivas. Siempre positivas. Son siempre positivos, ¿ok? Profe, y si la presión atmosférica está en cero, ¿Qué significa que la presión atmosférica está en cero? cero absoluto, en el vacío, Es en el espacio. No hay no viene negativo, Está bien en el espacio. la relativa ya no sería negativa.
No hay menos que eso. Bueno, vamos a suponer que un cohete esté en el espacio. ¿La presión atmosférica cuánto vale? Vamos a hacer toda la Sí. cabeza que estoy grabando. Y resulta ser que internamente el cohete mismo esté en vacío, internamente también, tenga una presión negativa. Sin embargo, cuando en la cabina de los astronautas que están en el espacio, fuera hay cero presión, ¿no? La presión es cero, porque no hay presión atmosférica, ¿no? Afuera de la cabina. Pero dentro los astronautas están soportando una presión atmosférica. Este valor. Es decir, que si ustedes envían un astronauta al espacio, no pensarán que ese astronauta va a vivir a los atmósferas o a lo vacío, a 0,5 atmósferas de presión. No, lo diseñan para que dentro de la cabina esté a una atmósfera de presión. Si se hace un huequito en esa cabina, Dios mío santo, explota. Explota, porque adentro en la cabina hay presión atmosférica y afuera, ¿cuánto es la presión? Cero. Si hay un huequito, es como si ustedes tuvieran un globo y le hacen un huequito con una aguja, ¿qué pasa? Explota porque la presión dentro del globo es mayor que la de afuera, ¿no? Que la atmosférica. Explota. Entonces, adentro hay presión, un valor de presión atmosférica dentro de las cabinas. Cuando un avión va abajo, en pleno vuelo abajo que está despegando, la presión dentro de la cabina del avión y los pasajeros es la misma presión atmosférica que de afuera. Pero cuando empieza a elevarse, adentro va perdiendo presión. Y afuera también, o sea, ¿por qué? Porque la presión va disminuyendo, ¿sí o no? Sin embargo, adentro hay un sistema mecánico que le permite presurizar el avión. Y a medida que va subiendo, que va perdiendo presión afuera, adentro se va presurizando poco a poco. Y va aumentando la presión y se va igualando la atmosférica para que el pasajero se sienta cómodo y absorba oxígeno a presión atmosférica de una atmósfera. Cuando estén en un vuelo crucero a 7.000 metros, más o menos 20.000 pies o 30.000 pies de altura, vuelo crucero, la presión es muy baja ahí arriba, la presión atmosférica. Esto disminuye. Pero al esto disminuir, el mecanismo interno del avión hace que presurice la cabina y presurice el pasajero a este valor nuevamente. Entonces, dentro del avión queda aquí la presión. Dentro del avión. Mientras que afuera del avión la presión atmosférica en realidad es muy baja. Entonces, ese es el mecanismo que hay.